Sí, compañero que le tocaba dermatofitosis no trae nada preparado, entonces vamos a iniciar con candidiasis. perdón, me salí. Sí, bueno. Ah, sí, doctor, perdón. Sí, Le comentaba que mi compañero Daniel le tocaba la clase de dermatofitosis, pero no la preparó, no sé qué pasó, sí. y vamos a iniciar con candidiasis. Ok. Entonces, ¿quién va a dar el tema de candidiasis? Lucy. Yo, Tú sí. sí, Ok. A ver, no te veo en imagen. ya voy. Denme. Lucy. Sí. ¿Sí? Entonces, candidiasis. Ujú. Ok. Bueno, tú dices y empezamos. ¿Está bien? Sí. Perdón. Ahí se ve bien. Entonces, Sí, sí se ve. Muy bien. Lucy Abigail, ¿verdad? García Fernández. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que vamos a ver candidiasis. Bueno, para comenzar, pues esto se va a definir como un grupo de manifestaciones clínicas causadas por levaduras oportunistas del género Cándida. Esta pues es un grupo de manifestaciones porque como vemos aquí puede afectar diferentes partes del cuerpo como piel, principalmente mucosas, o bien puede llegar a afectar órganos internos también. Se trata de una micosis superficial. Esta en ocasiones muy especiales puede llegar a planos un poquito más profundos, pero pues es muy raro. Y bueno, esto suele ser una infección de evolución aguda, puede ser también de evolución subaguda o pues puede llegar a ser crónica también. En cuanto a su epidemiología, esta es una enfermedad cosmopolita, esto quiere decir que se presenta en cualquier parte del mundo y pues bueno, cada vez más conforme avanza el tiempo se ha ido incrementando su frecuencia. Esta pues es bastante común porque se presenta en pacientes de cualquier sexo, de cualquier edad y de cualquier raza. Ahora, bueno, pues esta es, representa aproximadamente el 25% de todas las enfermedades por hongos y dentro de este porcentaje el 35% de los casos afecta a uñas, el 30% a piel y el 20% a mucosas. ¿Cuánto afecta el Eh, porcentaje de los hongos? es Lucy. un 25% de las infecciones por hongos. Ok. Eh, y bueno, en los recién nacidos representa el 4 y 18% de los casos. En mujeres, bueno, sí, en enfermedades ginecológicas predomina entre los 20 y 30 años y también representa un 20 al 30% de los casos y se presenta en un 80 a 90% de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana. Eh, Suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos, pero cuando se presenta en pacientes inmunocompetentes, se presenta generalmente en pacientes menores a 10 años o mayores de 60. Y en cuanto a su forma sistémica, este puede presentarse ya sea por posterior a una intervención quirúrgica cardiovascular o al uso de, bueno, a la infección más bien de catéteres o el uso de drogas por vía intravenosa como la heroína. Ahora, en cuanto a los factores predisponentes, pues nos marcaba varias situaciones en las que el paciente puede presentar una mayor predisposición a este tipo de infecciones. Entre ellos, pues tenemos la modificación del pH y desequilibrios hormonales
en situaciones fisiológicas como lo son la niñez o bien el embarazo. También pacientes que tienen las manos o alguna parte del cuerpo expuesta a maceración, humedad y traumatismos constantes. Nos mencionaba que pues la maceración y sitios de humedad se presentaba más en pliegues, esto puede ser axilar, eh, submamario o glúteo, o bien la humedad, que son pacientes que constantemente se están lavando y enjabonando las manos, y traumatismos. También os mencionaba que no eran un poquito más recurrentes en pacientes que estaban expuestos pues a estos, al lavado de manos continuo, y también aquellos que tenían interacción con productos ricos en azúcares como empacadores de frutas o reposteros. En niños nos marcaba una dermatosis inflamatoria previa. Esto, pues para comenzar, pues tiene que haber una dermatosis, y la candidiasis se presenta como una complicación de esta dermatosis. Un mal estado de dentadura y prótesis, esto pues se debe más a la higiene del paciente, y medicamentos inmunosupresores pueden ser corticosteroides, también pueden ser tratamientos hormonales o citotóxicos, pues medicamentos inmunodepresores. También nos mencionaba antibióticos que pues modifican la flora normal de, pues de las mucosas o del cuerpo en general. Nos mencionaba que pues Cándida no es un hongo que sea patógeno, o sea, que encontremos Cándida en el cuerpo no significa que vaya a haber una enfermedad, ya que este vive de forma saprófita pues en el cuerpo. Y pues aunado a todos estos factores predisponentes, el paciente no va a presentar una infección a menos que se encuentre en un estado de inmunodepresión, ya sea por una enfermedad que lo provoque o por alguna enfermedad metabólica pues, que baje su sistema inmunológico. ¿Hay alguna duda para entrar a manifestaciones clínicas? No. No lo sé. Muy bien. Entonces, pues una de nuestras fuentes nos marcaba las manifestaciones clínicas divididas en donde se presenten. Y pues así las vamos a manejar en esta clase. Vamos a tener, pues primero mucosas y semimucosas. Vamos a tener también infecciones en piel, uñas, lesiones profundas y lesiones sistémicas. Nos vamos a ir en ese orden. Otra clasificación que tenemos es dentro de estas tres categorías. La primera son lesiones circunscritas. Estas pueden encontrarse en la boca, en pliegues, en zonas del pañal, genitales, uñas y región periungal. Estas son lesiones muy, muy localizadas. Ya cuando se diseminan o afectan más partes del cuerpo, pues entran dentro de esta clasificación la mucocutánea crónica y el granuloma candidiásico. Estas son enfermedades de larga evolución. O bien la septicemia, si no entra entre estas categorías, podemos clasificarla como septicemia, ya cuando afecta a órganos, principalmente pues como el corazón, pulmones, etc. Bueno, comenzando con mucosas y semimucosas, lo primero que vamos a ver es la boca. Aquí las lesiones se presentan como placas cremosas, blanquecinas, que en los niños pueden confundirse con residuos de leche. Estas lesiones no son dolorosas, pero sí pueden presentar ardor y pueden presentar molestia para el paciente. A este tipo de lesiones, como vemos aquí en ay, permítame. Bueno, ¿sí ven mi cursor? Bueno, aquí está. Sí. Se ve, gracias. Se ven las lesiones blancas en la lengua. Estas pueden presentarse en cualquier parte de la boca. Puede ser lengua, paladar, encías, en carrillos, mejillas, e incluso puede extenderse muy posterior hasta llegar a la tráquea.
o puede salir de la boca y presentarse en los labios. Cuando se presenta en los labios lo conocemos como quelitis angular. Estas lesiones se presentan pues en adultos, en aquellos que tienen eh, como el hábito de chuparse mucho los labios. Esto crea fisuras y pues la quelitis angular se va a caracterizar porque presenta fisuras y presenta también enrojecimiento en las comisuras labiales y pues también se va a presentar como descamación y va a presentar erosiones. Otra presentación que podemos tener en la lengua es pues la lengua negra vellosa, que las lesiones son muy similares, pero pues el color es distinto. Y aquí tengo una imagen de cómo se ven adultos, porque pues acá creo les puse puros niños acá arriba. Bueno, ahora en cuanto a la vagina, pues la candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual, pero bueno, cuando se presenta, la paciente va a presentar un exudado lechoso o amarillento. Mencionaba que es grumoso y un poquito espeso. Se puede comparar este exudado con queso cottage o queso, pues sí, como requesón. Y en estas pacientes la mucosa vaginal se va a presentar eritematosa, va a presentar inflamación y va a presentar comezón. Aquí las pacientes dentro de la colposcopía vamos a encontrar placas blanquecinas o amarillentas junto con el exudado y a la inspección en general pues vamos a ver que la vulva está eritematosa y que hay presencia del exudado lechoso que les mencionaba. Bueno, y cuando se transmite al varón sí suele transmitirse de manera sexual por contacto con una mujer infectada. Aquí pues el paciente va a presentar balanitis o balanopustitis, que estas son la inflamación del glande y la balanopustitis es inflamación del glande y del prepucio. Y pues en varones las lesiones se van a presentar en la piel y esta va a tener un aspecto de piel macerada. También va a presentar como aquí abajo, pues se va a ver la piel eritematosa. Vamos a ver en ocasiones placas blanquecinas o erosiones como vemos aquí en este paciente. Otra presentación que tienen son vesículas o pústulas, como en esta imagen de abajo, no, que no se ve muy bien. Pues que bueno, van a evolucionar a costras como en la imagen de arriba. Y en el paciente va a presentar disuria y poliaquiuria. También se me pasó a decirles que las mujeres que tienen esta infección, aparte del ardor y de la comezón, también van a presentar dispareunia. Bueno, otra clasificación que tenemos para mucosas y mucosas es esta. Esta las divide dependiendo de las características de la lesión y en la cronicidad que tienen. Por ejemplo, el primer grupo pues son las lesiones pseudomembranosas agudas. Estas son lesiones en forma de placa blanquecinas. Estas se desprenden muy fácilmente y el paciente puede presentar dificultad para deglutir, pues principalmente los niños. Y la pseudomembranosa crónica es igual a la aguda. Las lesiones van a ser las placas blanquecinas, pero la característica es que pues los pacientes ya presentaron una resistencia al tratamiento y esto será principalmente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana. Otra presentación que tenemos es la eritematosa aguda y crónica, como vemos en esta imagen de aquí abajo, la segunda. Aquí el paciente va a presentar mucosa roja o brillante, ya no va a presentar placas blanquecinas y estas lesiones se acompañan de inflamación y boca ardorosa. También pueden presentar glosodinia en ocasiones.
La cuarta presentación es la crónica en placas. Aquí, como esta imagen, los pacientes tienen pues placas blanquecinas, pero se ve como si fuera una sola, muy grande, si se fijan. Aquí se alcanzan a distinguir varias, pero en esta solo es como, bueno, más uniforme. Y la característica, bueno, lo que los hace diferentes es que estas placas no se van a, no se van a desprender como en la pseudomembranosa. Y pues esto se presenta principalmente en pacientes fumadores. El quinto grupo que tenemos es la nodular crónica. Aquí solo se mencionaba que la mucosa del paciente iba a tener un aspecto empedrado, como esta cuarta imagen. Otra manifestación que tenemos de esta infección es la glositis romboidal media. Aquí el dorso de la lengua va a tener un aspecto como retrocisco, así como se ve en la última imagen. Y por último tenemos la erosivo dolorosa. Esta puede afectar cualquier región de la lengua y se asocia más a pacientes ancianos, que son pues los que más prótesis dentarias tienen, porque también se relaciona a esto. También suele acompañarse de estomatitis por debajo de la placa. ¿Hay dudas hasta ahorita? No, todo bien. ¿No? Muy bien. Ahora, bueno, pasando a la candidiasis mucocutánea crónica, pues esta es una forma muy rara, pero también es muy agresiva, que se presenta pues principalmente en lactantes o en niños, pero pues también se puede presentar en adultos. Aquí pues está relacionada principalmente a anormalidades del timo, este, o defectos en la función de linfocitos y leucocitos, así como endocrinopatías. Y cuando se presenta en adultos, está muy relacionado a enfermedades crónicas. Esta forma de candidiasis puede presentarse en cualquier parte, puede ser piel, mucosas o uñas, y generalmente se presenta como lesiones nodulares profundas y escamocostrosas. Aquí se pueden clasificar en cuatro tipos principalmente. El primer tipo es aquella candidiasis que se relaciona con inmunodeficiencia. Esta generalmente es una afección mortal y pues el paciente que presenta este tipo de candidiasis, el tipo 1, pues generalmente muere antes de los 2 años de vida. Esta es una infección limitada a la cavidad oral. El tipo 2 es aquella que se relaciona con inmunodeficiencias también. La diferencia es que este tipo de lesiones no van a ser mortal. Esto se presenta en boca, piel y uñas. Y esta tiene dos variantes. La primera es la candidiasis con endocrinopatía y la segunda es la candidiasis que se acompaña de granuloma candidiósico. Otra es la de aparición tardía. Se vincula con el timoma y pues puede ser benigno o puede ser maligno. Y el cuarto tipo es aquella candidiasis que está relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia humana. Bueno, aquí traigo esta imagen. Si se fijan, las lesiones son, como les mencionaba aquí, son lesiones profundas y escamocostrosas que se presentan en cualquier parte. Aquí el niño pues lo tiene pues en todo el cuerpo. Afecta piel cabelluda, piel de la cara. Ahora ya pues terminando con las mucosas, vamos a pasar a la piel. Esta es pues como les mencionaba, es una afección rara que pues va a depender que se presente, depende del estado de susceptibilidad del paciente. Es más común en aquellos pacientes pues
están siendo tratados con corticosteroides o cualquier otro medicamento inmunosupresor o que modifique la flora normal. Aquí las lesiones se van a encontrar en pliegues, puede ser en pliegue interdigital, submamario, interglúteo, en área genital, pliegue axilar, etc. Aquí las lesiones se van a presentar en forma de fisuras, como vemos aquí. Bueno, cuando se encuentra en pliegues, la conocemos como intertrigos blastomicéticos. Esto se va a dar más en pliegues interdigitales y lo vamos a ver en forma de fisuras, como vemos aquí. Y pues la lesión se va a ver como una erosión eritematosa. También vamos a encontrar casos de maceración, como lo vemos acá. También podemos encontrar, pues como les digo, la presentación es muy variada. Entonces, otra presentación que tenemos son las vesículas, que pueden progresar a ser costras. También vamos a ver lesiones escamosas. Y pues en general lo más común, bueno, sí, la presentación más común es pues el eritema, como vemos en las fotos de acá arriba, se da en área genital y en área axilar, glúteo, axilar, etc. Bueno, no es muy difícil, espero ya haya quedado claro. ¿Qué dice todo el grupo? Sí, y todo claro. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre las afecciones en la piel y las tiñas? Lucy, Bueno, es que de hecho las tiñas es un diagnóstico diferencial de esta enfermedad, pero yo creo que aquí va a depender mucho del estado inmunológico del paciente y pues lo vamos a ver más adelante, pero el diagnóstico de cándida se hace principalmente por estudios pues microbiológicos. No es un diagnóstico que tengas de primera intención. Y con lo que más se puede confundir es con la tiña de los pies, pero la diferencia es que la tiña de los pies pues presenta, bueno, no, ambos presentan un mal olor, pero bueno, no sabría decirte bien. no. ¿Quién pregunta? Yo, Andrea. Andrea. Y todos. No, no. Las diferencias son en todos los sentidos. ¿Sí? Y real en todos los sentidos. Ya cuando vean también más adelante tiña, van a ver la diferencia en todos los sentidos. Y generalmente es clínico. Vean las imágenes cómo están. ¿Sí? Aquí el que yo creo que sería menos específico es el de la axila. ¿Sí? El que está en su lado izquierdo. Pero el interdigital y el pliegue del escroto en la parte baja es un hombre. ¿Sí? Y luego arriba que es un lactante, un adulto. ¿Sí? Eso ya es muy, muy clásico, muy típico. Sí, que sin lugar a dudas, es muy raro que a este paciente diga uno, bueno, le voy a mandar a hacer un examen en fresco o un cultivo para precisar el diagnóstico y empezar con tratamiento, ¿no? Es muy raro que le mandemos a hacer un cultivo, un examen en fresco, porque pues, realmente para uno es muy obvio el diagnóstico, ¿sí? Y en todos los sentidos también sigue siendo muy, muy, muy opuesto entre la tiña y el clínicamente, ¿sí? Si se dan cuenta, como fue las primeras imágenes que presentó Lucy, cándida se da en los extremos de la vida, o en los lactantes, o en los pacientes adultos o ancianos. ¿Eh? Por eso vemos aquí niños, área del pañal, y los adultos en la boca cuando hay inmunodeficiencia, cuando usan prótesis dentales, o aunque no lo usen, con el tiempo los maxilares se van reabsorbiendo y es frecuente ver a un adulto como que los labios los pliega, como que los sume.
esa imagen que estás haciendo en tu boca, Lucy, Alde, esa imagen, ¿sí ven la boca, los labios de Lucy? Sí. Eso lo hace mucho el paciente adulto, ¿sí? Y más si no trae una buena prótesis. Y esa pequeña humedad en el pliegue del labio, en la comisura, es muy común ver adultos ya grandes con eritema y descamación en la comisura de los labios. Y clínicamente, ¿puedes ampliar una imagen, Sí. Lucy? ¿Cuál? Del niño o es el recuadro que está frente a todo ese recuadro. Esa imagen. Ahí. Fíjense bien, ¿eh? Vean el que está en el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué parte es ahí? Esta de Esa aquí imagen, ¿qué es? es Sí. submamario, ¿no? ¿Cuál? Es submamario. Su mamario. Bueno, vean, primero, el eritema de la cándida es un eritema brillante, rojo brillante, que llega a ser como más rojo que otros tipos de eritema. Hay muchas placas eritematoescamosas, muchas causas de placa eritematoescamosa, eritema y escama. Esta es una placa eritematoescamosa. Hay eritema y hay escama, pero el eritema es más rojo. Vean cómo está ese rojo vivo, que aparenta que ese rojo esté semihúmedo, ¿sí? Como si estuviera un poco mojado, semihúmedo. Pero vean la placa de ese cuadrante, de esa imagen. Es el pliegue que damos de la mama. Sí. ¿Ese es pliegue de la mama? Bueno, Sí. igual hasta, dice, no va a ser el pliegue del abdomen. No, ¿verdad? Es de la mama. Bueno, vean cómo la placa inicial, pero vean cómo hay como pequeños puntos de rocío alrededor de la placa grande. Señálalos, Lucy, por favor. Ah, Todos esos, ¿sí? ¿Puedes ampliarla más ahora esa imagen sola? ay, creo que no. Ok, La así puedo hacer déjala. más grande. Sí, más grande. Vean la placa central. No, si no, así déjala, como la tenías. Yes. Ok. Vean la placa central. Ahí está, perfecto. Y luego vean esas lesiones satélites, dice uno. El libro dice lesiones satélites. Todos esos pequeños puntos rojos alrededor es patognomónico de cándida, como si fueran gotas de rocío salpicada. Todo eso que está alrededor, eso como salpicado, eso nada más lo hace cándida, ¿sí? Si tuviéramos un acercamiento de una de las lesiones satélites, de esas que están como salpicado en rocío, fuera de la placa grande, veríamos un poco de escamas alrededor de la lesión. ¿Cuántos milímetros creen que midan esas lesiones satélites? 3 ¿Cuánto? a 5 ¿Qué? milímetros. Milímetros, así es, 2, 3, 5 milímetros. Bien, esas pequeñas lesiones satélites de 2, 3 o 5 milímetros, si tuviéramos un acercamiento, hay una escama alrededor de la pequeña plaquita. Eso significa, esas escamas adheridas, que antes de ser esa placa, se llegaron a ser pequeñas vesículas, tipo pústulas, pero pústulas abacterianas, por la cándida. Se rompe la pequeña pústula y lo que estamos viendo es una úlcera. Entonces, esa placa eritematosa es una úlcera muy superficial, que no fue profunda, esa maceración que se ve ahí, y ahí hay pérdida de la superficie de la piel. No fue profunda y por eso no hay costra, no hay serosidad. Y así la pequeña lesión satélite, hay un borde de escama adherido en la periferia de la pequeña
plaquita de 2 a 3 a 5 milímetros. Eso significó que hay una pequeña pústula rota. Y eso nos hace que sea muy patognomónico de cándida. Primero, la placa central grande, que la mayoría de las lesiones, la placa grande, el contorno, hace escamas también, que aquí no se aprecian o no se aprecian tan bien. Entonces, la placa grande hace una descamación en la periferia. Y las lesiones satélites, esas como salpicadas que andan ahí, al acercarnos también vemos un collarete de escamas alrededor de la pequeña lesión, que tampoco se ve aquí. Pero aunque yo no vea o no veamos la escama de la periferia, tanto la placa grande como las pequeñas en salpicada, esa lesión eritematosa, brillante, semihúmeda, y con las lesiones satélites, eso es patognomónico de cándida. Y lo vemos en pliegues. Ahora, otra diferencia entre la tiña, los hongos, todos los hongos para sobrevivir, ¿qué factores necesita un hongo para sobrevivir? Humedad y calor. 1, humedad. ¿Qué más? Calor. ¿Qué más? Oscuridad. Oscuridad. Van 3. ¿Qué más? Humedad, calor, oscuridad. ¿Qué más? pH ácido. Ok. O más que ácido alcalino. Ok. ¿Sí? Es que Sí, recuerdo más que que cuando ácido di mi alcalino. clase de gine, ¿La clase perdón, de qué? doctor, es que cuando di mi clase de gine también me generó esa duda porque el libro mencionaba que como que necesitan el ácido como para crecer y ya una vez que están grandes, o sea, están muy bien adaptados al alcalino, a lo alcalino. Sí. Pero también No, tengo porque esa incluso duda. aquí sí. No. Más que nada lo alcalino. ¿Sí? Por eso parte del Ok, tratamiento ahí es que acidifiquen un poco el área. ¿Sí? Sin embargo, ahí no influye mucho eso. Aquí no. ¿Sí? Influye el calor. Dijeron calor, ¿qué más? Oscuridad, humedad. ¿Cuál? Pues no sé si La a eso le... fricción. ¿Qué más? A ver, dilo. No, estaba pensando en el estado de inmunosupresión del paciente. Sí, es otro factor. Sí. Pero fíjense, lo común, fíjense bien, ¿eh? En un lactante, quedamos que esto da en los extremos de la vida, en los lactantes y en los adultos. En los adultos sí podemos pensar en una inmunodepresión, en un problema metabólico, una diabetes. Un paciente que inició con diabetes y no lo sabía. Muchas veces primero se le manifiesta con cándida, que aparentemente no hay ninguna causa aparente, no hay fricción, no hay maceración, y le apareció cándida. ¿Sí? Si no, hay que mandarle a hacer una química sanguínea para ver cómo anda del azúcar, porque puede ser que la traiga elevada y no se daba cuenta. O ya un paciente diabético mal controlado y que lo está reflejando con cándida. Entonces, ahí sí puede haber una inmunodepresión o algún problema metabólico. Para pacientes con tiroides mal controlado también. Pero en los niños, en un niño sano lo vemos mucho en el área del pañal. Entonces, bueno, ¿por qué en el área del pañal? Sí, había oscuridad, había calor, había humedad, ¿sí? La orina le quema, el pañal, la oscuridad, ¿sí? Pero también es roce, fricción, maceración, y eso se da en pliegues. Ese se da en el área del pañal, les irrita la orina, la caquilla del niño, que no lo cambian, lo dejan ahí con el pañal húmedo, les daña la piel y primero empezó con una dermatitis del pañal
y luego después en forma oportunista se sobreagrega cándida. Cándida es oportunista y se da en los extremos de la vida. ¿Sí? Sí, la tiña, como todo hongo, también necesita calor, humedad, fricción, irritación, frote. Bueno, por eso ahora la tiña se da en los pies, también en la ingle. ¿Sí? Pero esta es más en los extremos de la vida y es más oportunista cándida. Se está enfermo de algo el paciente, se enfermó de algo, modificó su sistema inmunológico y después de enfermarse aparece cándida. Por eso no es raro, sobre todo los pequeños, los niños o los lactantes, después de un resfriado común, de un cuadro gripal, en forma secundaria les aparece cándida en el área de la boca, en la mucosa. ¿Sí? Toman medicamento, una paciente joven toma antibióticos y le modifica la flora. Y en forma oportunista, si había un balance en lo que es la flora, tanto bacteriana o cándida, así es saprófita, como mencionaste al principio, pero en baja cantidad. Entonces, no porque un cultivo le salga cándida, ya está patológico. No, si clínicamente no vemos lesiones, no, ahí no hay ninguna alteración. ¿Sí? Entonces, pero hay pacientes que le dan antibiótico de amplio espectro o por largo tiempo y ahora sí, en oportunista, se reproduce mal la cándida y da manifestaciones clínicas. Ahí es donde sí debemos de usar algún tratamiento. Vean la imagen que está al lado derecho, ahí no se ve esa lesión satélite, ahí no está tan clásica. La que está, esa no está tan clásica porque está bien delimitada. Incluso aquí fácilmente pudiera ser una psoriasis, que lo vamos a ver más adelante, y es como diagnóstico diferencial. ¿Pasan las otras, las de abajo? ¿Sí? Vean también el niño, no está bien delimitado su placa central, la grande, pero ya empieza a haber lesiones satélites en la periferia. ¿Sí? Acá abajo, pase la otra, por favor. ¿Esa? Pasa la que está, sí. Hola. Miren, ahí se ven las lesiones, esas dos. Esa donde tienes la manita, vean cómo se ven las lesiones satélites y vean cómo se ve la placa grande amarillenta. ¿Sí? Entonces, vean, ahí están las lesiones satélites. ¿Ok? Y en cambio en la otra, vean cómo lo blanco de la descamación en el contorno de la placa grande. Esa placa blanquecina. ¿Sí? Eso es clásico de cándida. Ahí no se aprecia tanto las lesiones satélites periféricas, pero eso lo hace cándida, eso no lo hace ninguna otra patología. ¿Sí? Si fuera una rosadura, nada más, irritación por rosadura, o una dermatitis por contacto, no hace las lesiones descamativas en el contorno de la placa y no hace las lesiones satélites. ¿Ok? Entonces es patognomónico de cándida. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? Y la pregunta de tiña y de cándida. Bueno, de todos vamos a ver más adelante tiñas, ¿ok? Adelante, Lucy. Bien. Ahora, pasando a niños pequeños, pues como ya lo mencionábamos, esta se va a dar por una dermatitis por pañal previa. Bueno, esto se va a complicar con candidiasis y los factores que pues favorecen que se complique esta dermatitis pues son la orina principalmente, como mencionaba el doctor, la fricción, el uso de pomadas, el estado de maceración de la piel pues por la misma humedad. Y aquí el niño va a presentar lesiones pues en la zona del pañal, regiones inguinales, regiones glúteas y pues genitales en general, y se va a presentar como una zona eritematosa con vesículas y pústulas y pues también puede presentar costras y escamas y pues el bebé va a presentar ardor
y prurito. Esto va a ser muy, muy molesto para él. Y en las imágenes vemos, pues, como mencionábamos, la placa eritematosa central con lesiones satélites. Aquí, bueno, esta es la que se ve más clara. Aquí solo se ven un poquito de pústulas con la pigmentación blanca que veíamos en la imagen pasada. Aquí también se ven las lesiones satélites y en esta última imagen solo tenemos una zona eritematosa. Ahora pasando a las uñas, esta enfermedad o esta infección Vean pues, cada una de las 3 primeras imágenes. Perdón, Lucy, regresa a la anterior, Lucy. aquí. Vean esas 3 imágenes de los lactantes, niñas y niño, el niño y la niña. Vean cómo hacen, sí, la placa central más homogénea, más grande, con las lesiones satélites periféricas. Unas más definidas, otras menos, pero sí se aprecia, no hay duda, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Y el eritema, que es un eritema más brillante que otros eritemas, ¿ok? Qué mal, Lucy, Bueno, ya vamos a pasar a las uñas. Y como les mencionaba al inicio de la clase, uno de los factores que predisponen a estas infecciones, pues es aparte del estado de inmunodepresión, se presenta más común en aquellos pacientes que se lavan constantemente las manos, que están expuestos a, pues a agua y jabón constantemente y pues lo que les provoca es pues lesión en las uñas, perionixis u onixis, que es bueno, que en esta presentación el reborde ungueal se va a presentar inflamado. Bueno, aquí no se ve tan eritematoso, pero pues suelen presentar eritema y un desprendimiento de la uña. La característica es que aquí los pacientes van a presentar las lesiones comenzando desde la matriz de la uña y se van a ir extendiendo hacia el borde libre, a diferencia de otras enfermedades que pues comienzan al revés. Aquí no. Y bueno, ahora sí, en cuanto al cambio que va a tener la uña, es que la lámina ungueal se va a ver engrosada y una característica muy pues, específica es que van a presentar estas estrías transversales a lo largo de la uña y pues a ver de un aspecto amarillento, un poquito opaco, se va a ver como reseco y pues va a presentar en estadios un poquito más avanzados desprendimiento de la uña. Si se fijan, bueno, aquí se ven un poquito más claras las estrías transversales. ¿Sí las ven? Aquí, estas. Como les mencionaba, la lesión comienza en la matriz de la uña y se va extendiendo hacia el borde libre. ¿Sí? Aquí la uña ya se ve un poquito más gruesa, más amarillenta. También aquí vemos la inflamación periungueal. Y bueno, si es un estadio más avanzado, si se fijan, la uña se va destruyendo, comenzando desde la matriz pues hacia el borde libre. ¿Sí? Aquí también podemos ver las estrías ¿Quiénes se mojan transversales. mucho las uñas, las manos? ¿Quiénes se mojan mucho las manos? Pues ¿Quiénes mantienen mucho tiempo las manos bajo el agua? Las señoras que trabajan ¿Quiénes? en el aseo, ajá, En el señoras del quehacer, ¿quién aseo, más? ¿Quién más? Los que trabajan en la cocina, lo habíamos mencionado, los que trabajan en pizzerías, postrería. Sí, ¿quién más? ¿Quién más se moja tortilleros, mucho las manos? Sí, que manejan la tortilla, el nixtamal, lavarle el maíz, ¿ok? También Levantar habíamos la dicho masa, que ¿quién más? las personas que se hacían pedicure, ¿Las personas de qué? que se hacían manicure, perdón. Sí, la del manicure. ¿Qué les pasa cuando hacen manicure? ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? Pues, les Quitan la cutícula. sí,
No Sí, se de escuchó. hecho, ¿Qué les hacen al mande? no, ¿Qué que les hacen dijo en el Fernanda manicure? que les cortaban la cutícula. Y sí, dentro de los factores predisponentes también mencionaba, La cutícula. Así ajá, es. mencionaba pedicure o manicure defectuosos. Así les quitan la cutícula y pues pasa toda la humedad de cuando se mojen las manos o quehaceres. Entonces, pues está malo, ¿verdad? No hay por qué, no se tiene que hacer eso, ¿sí? Quien Ujú. trabaja en carnicerías, manejan mucha humedad. Quien trabaja de florista en las florerías, las mismas amas de casa, sus mamás, que llegan a hacer mucho que hacer, lavar trastes, trapear, ¿sí? Lavar. Y quien trabaje en la albañilería, que de repente tiene que mojar, batir, mezcla, arena, cemento. Entonces, quien se moje mucho las manos, las pizzerías, quien amase en las pizzerías, ¿sí me entienden? Entonces, hay mucha actividad donde se mojan de más las manos, ¿sí? No se diga quien hace el quehacer, la señora que ayuda en la casa al quehacer y que se la pasa mojándose las manos mucho tiempo. En el área médica, usar los guantes. ¿Se han puesto guantes de plástico ustedes? Sí, ¿Al qué tiempo le está sudando las manos? luego. Pues como a los 5 minutos. Ok, aunque traiga talco, terminan con las manos bien sudadas, mojadas. Entonces, todos esos son factores que pueden influir, ¿eh? ¿Qué significa perionixis? Inflamación del reborde unguial. Así es, entonces, alrededor de la uña, ¿sí? Entonces, amplía una de las imágenes de un dedo, por favor, Lucy, de las que presentaste anterior. Otra, presenta otras, ¿Esa? otras. Vean eso. Esa, pasa la anterior, ¿Esa? esa. Fíjense cómo no hay cutícula, ¿sí? Cómo no hay cutícula. Y vean cómo la piel pegada donde estaba la cutícula, que ya se va a unir a la uña, cómo está edematizada. Todo eso. No hay cutícula y vean esa piel, esa está totalmente edematizada. Eso nada más lo hace cándida, ¿sí? Ya una vez que está alterada esa área, no se nutre bien la uña, porque ahí está la raíz de la uña. ¿Ok? No se nutre bien y empieza a haber alteración de la superficie de la uña. Entonces, esta es una perionixis, peri alrededor de la uña. Para que haya cándida en la uña, primero tuvo que haber inflamación en la periferia de la uña, en la piel periférica de la uña. Por eso perionixis, inflamación en la periferia de la uña. Entonces, primero se agrega hongo en la periferia y después se altera la uña. Por eso cándida siempre se afecta, la cándida en la uña siempre se inicia de la raíz al borde libre. Para cuando veamos tiña, que generalmente en la tiña es del borde libre hacia la raíz de la uña. Hay una perionixis por bacteria. ¿Nunca se han arrancado ustedes un padrastro y se les haga una infección? ¿Nunca les ha pasado? Sí. Bueno, eso es muy común en la gente. Sí saben cuál es el padrastro, ¿verdad? Un plieguecillo ahí de la base de la uña, del pliegue de la uña. ¿Sí? Sí. Fácilmente se agregan bacterias, el estafilococo también. Pero vean cómo está casi la totalidad de la base de la uña, el edema. Cuando es por una bacteria que se arranca el famoso pellejito, nada más se hace una pequeña porción del pliegue de la base de la piel de la uña. Pero es muy dolorosa.
bien dolorosa que el paciente no aguanta, ¿eh? Van a consulta por nada más una perionixis bacteriana. Esta es una perionixis candidiásica, ¿sí? Y todo el reborde está en forma homogéneo edematizado, con pérdida de la cutícula. Cuando es bacteriana, nada más es una pequeña porción de la base de la uña. Esta cándida casi no duele. Por eso el paciente, miren, este paciente que estamos viendo en la imagen, para mi gusto en tiempo, puede ser que tenga alrededor de 1 año de evolución. ¿Por qué 1 año? Porque ya le veo casi la totalidad de la uña afectada. La uña de las manos crece desde la base al reborde libre en promedio 6 meses. Tarda en llegar de la raíz al reborde. Las uñas de los pies tardan el doble, se puede llevar hasta 1 año en crecimiento. De la base del reborde hasta el borde libre de la uña. Entonces, esta imagen de este paciente puede tener hasta 6 meses de evolución o 1 año, y quiere decir que si sigue con daño o no ha consultado o ha tenido un mal manejo que no ha mejorado. Pero entonces, si ha tardado tanto tiempo con su problema, quiere decir que no le duele mucho. Entonces, generalmente estos pacientes son ligera molestia. Y la ligera molestia es no podemos decir dolor porque no aguantaría, sino que se ha ido adaptando a los síntomas. Pero es un dolor, o si le llamamos dolor, algo mínimo y tolerable. Prurito, pues no, casi no le da prurito. Es una molestia ligera que ahí se la ha llevado. Vamos a dejarlo aquí y vamos a terminar la próxima para mañana, Lucy. Sí. Y si tienen preguntas para mañana, ¿ok? Vamos a terminar aquí ya, ¿eh? Sí. Porque ya la hora. Denle Muy una bien. repasada de nuevo y Gracias. nos vemos mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. doctor. Ok. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. ¿Qué horas tienen ustedes? Las 10:58. 10:58, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana, Hasta mañana. doctor. Hasta mañana, doctor.